Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast. Yo soy Dante. Y yo soy Juan y nosotros somos la Legión de Traductores y traducimos al mundo clase por clase. Episodio por episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que realmente me encanta y me apasiona, que es la glotopolítica. Para entenderlo, porque es un concepto por ahí complicado, vamos a empezar con la etimología. Y Dale. es una palabra compuesta. Me quiero imaginar que ya saben qué significa política, pero gloto sí vamos a definir que viene del griego glota, que quiere decir lengua. Así que glotopolítica se refiere al estudio de las políticas lingüísticas y esto vamos a explicar más adelante cómo se relaciona con la carrera. Rigen en tal región o tal grupo. Así que glota significa lengua. Bueno, eso explica por qué el órgano fonador de glotis que tenemos en la garganta se llama así. Debe venir de esa palabra, claro. Yo no Bueno, sabía. volviendo al tema, para profundizar, la glotopolítica se ocupa de estudiar las distintas formas en que las prácticas lingüísticas, las acciones sobre las lenguas y las relaciones entre las lenguas participan en la transformación de lo que son las relaciones sociales y más que nada de las estructuras de poder. Eh, si esta explicación no les cierra es porque es un concepto bastante grande que bueno, lo vamos a ir explicando a lo largo de este episodio y ya lo van a entender. Una buena forma que se me ocurre, no que se me ocurre, es parte de la definición. Para entenderlo, hay tres pilares de cómo se da la glotopolítica. El primero tiene que ver con el reconocimiento de que la lengua se modifica en la interacción social y que en la interacción social se transforma por la influencia de la lengua. El segundo pilar está relacionado con el hecho de que las prácticas lingüísticas están asociadas con la política, específicamente con las formas de poder. Y el Importante. tercero reconoce que en la lengua se encuentran ancladas las prácticas de interacción social. Exactamente. En criollo serían los modales y costumbres son parte de la formación de la lengua, digamos. Ahí queda claro. Me Claro. suena de algo todo esto que acabo de decir. Bueno, es normal, es el concepto de relatividad lingüística que vimos en clases anteriores, ¿no? Como ya nos viene pasando hace un par de episodios que siempre traemos temas a colación que ya mencionamos, pero bueno, mejor así no se los olvidan. Bueno, me imagino que ahora se entiende qué es glotopolítica, así que vamos a hacer explícita la relación con la traducción. Dale. Y lo crean o no, estuvimos poniendo en práctica el concepto secretamente a lo largo de las traducciones realizadas todo el año. Porque las decisiones que tomamos a la hora de traducir no son neutras o solo técnicas, sino que están atravesadas por normas sociales, ideológicas y lingüísticas. Ujú. Son decisiones con peso político que pueden visibilizar o invisibilizar a ciertos grupos o reforzar las normas establecidas por instituciones como puede ser la RAE. Y vamos a hablar de esto más adelante, en detalle. Dale. Un ejemplo bastante claro y que estuvimos conversando a lo largo del año, más que nada al principio, en varias materias, es si optamos por usar o no el lenguaje inclusivo. Uy, el lenguaje inclusivo. Ahora vamos a hablar de eso porque tengo mucho para decir. Pero bueno, a la hora de tomar estas decisiones hay que recordar, bueno, lo establecido por la teoría del Scopus. Si no se acuerdan qué es, pueden escuchar el episodio anterior. Y la teoría funcional, ¿no? Ser fiel al objetivo del texto y al encargo de traducción. O sea que si es necesario, se puede llegar a modificar el texto original para cumplir su función en una cultura distinta. Así que al final las decisiones que tomás no son arbitrarias ni guiadas por una fidelidad absoluta, sino que depende de lo que engloba la glotopolítica, que serían factores ideológicos, sociales y culturales. Entonces, cuando nosotros tomamos estas decisiones, participamos en la producción y regulación de sentidos en el discurso. Y ahora, Dante, te quiero preguntar, quiero pasar a otro tema que va a tener que ver, ya lo vas a entender, pero me gustaría hablar un poco de lo que sería la gramática prescriptiva y descriptiva. ¿Te suena, no te suena? ¿Lo escuchaste, no lo escuchaste? No solo me suena, sino que sé qué es. Ah, bueno, bárbaro, me ahorraste la mitad del trabajo. ¿Qué es? Bueno, empecemos por la gramática prescriptiva, que es la que Ajá, dice lo que está bien y lo que está mal. O sea, impone una norma, el deber ser de la lengua. tal cual. Supone crear una versión universal del lenguaje a fin de facilitar el acceso entre diferencias culturales, esto es lo que Ujú. mencionamos antes de regiones, pero elimina las diferencias dialectales de cada idioma.
Exacto. Es la típica que te corrige si decís aiga o acompañen non. Pero bueno, después tenemos la gramática descriptiva, que es lo contrario, ¿no? Este tipo de gramática lo que hace es observar cómo se usa la lengua realmente, pero sin juzgar, no te dice cómo tiene que ser, sino que analiza a los hablantes, ¿sí? No emite juicios de valor y, como te digo, pone a los hablantes nativos en el centro, ¿no? Como foco, como los expertos del lenguaje que son. Y acá incluido con los dialectos también, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver este tema con el episodio de hoy? Te preguntarás, o más o menos te diste una idea por dónde va. Bueno, en caso de que no se hayan hecho una idea, desde la glotopolítica se entiende que la prescriptiva refuerza jerarquías, Ujú. siendo que impone qué variedad es válida, y estudia cómo estas normas prescriptivas regulan el uso del lenguaje en instituciones como la escuela, los medios o el Estado. La cazaste rapidísimo, va por ahí, muy bien. Y en contraste, la gramática descriptiva democratiza la lengua, porque reconoce la diversidad. Desde una Tal cual. perspectiva glotopolítica, es, como dije antes, permite visibilizar la diversidad lingüística y cuestionar la idea de una única norma legítima. Y lo loco es que estas decisiones parecen neutras, pero en realidad no lo son, porque decidir qué es correcto y qué no también define quién puede hablar sin ser corregido. Tal cual. Y eso pasa mucho en contextos educativos, porque hay ciertas formas de hablar que se legitiman y otras se invisibilizan. Exactamente, y cuando hablamos de quién puede ser corregido, por ejemplo, vamos a imaginar un profesor en la escuela. Vos corregirías a uno de tus compañeros cuando diga aiga o acompañen non, pero por ejemplo a un profesor no. Y si uno de estos profesores Ujú. llega a hablar mal o llega a cometer un error, no lo corregís y por ahí te queda el error fosilizado a vos y lo llevas por el resto de tu vida y es imposible borrártelo después, ¿no? Pero bueno, ¿alguna Claro. vez a ustedes les ha pasado o a vos, Dante, te ha pasado que te corrigieron alguna palabra que usás por la zona por ahí en la que vivís? Por vivir en Buenos Aires, hablaste con alguien que es de otra provincia y te corrigió cómo se dice algo, o alguna vez te hicieron sentir que hablas mal, entre comillas. Bueno, todo eso es la glotoponía. Y ya que estamos con lo de hablar mal, me hiciste acordar una frase que me parece que queda perfecto para el tema del episodio de hoy. A ver, Así que decime qué te parece que hagamos espacio para una reflexión, cambiemos un poco la dinámica. me encanta reflexionar. A ver, dispara, ¿qué tenés? Te leo la frase. Los Dale. debates sobre el lenguaje no son sobre el lenguaje, sino sobre temas sociales. Identidad, derechos, inclusión. Estoy completamente de acuerdo. Glotopolítica 101. O sea, porque por ejemplo, y ahora es cuando traigo a colación un tema controversial que nos interpela a todos como sociedad, pero que dijimos que íbamos a hablar, cuando discutimos y decimos todos o todes, ¿no? Cuando decimos eso no estamos hablando de gramática. En realidad estamos discutiendo quiénes quedan incluidos cuando hablamos y quiénes quedan afuera. Sí. Y bueno, hay quienes piensan que es solo una moda o una exageración, pero en el fondo lo que se pone en juego es el poder de nombrar, y nombrar no es poca cosa. No. Nombrar es dar existencia simbólica. Exacto. Si algo o alguien no tiene nombre es porque no tiene espacio en el discurso. Y eso pasa muchísimo con ciertos grupos sociales, con las identidades no binarias o con pueblos originarios, por ejemplo, que no tienen representación en los medios. Bueno, ahí es cuando ves que entra en juego la glotopolítica, porque te hace mirar detrás del idioma. Te dice, ojo, tené cuidado porque las palabras no son inocentes. Encima me la imagino a la glotopolítica con esa voz. Por ahí fumo, un poco más fumadora, un poco más rasgosa. Puede ser, puede ser. Bueno, a lo que voy, cada palabra tiene una historia, una ideología y una posición dentro de una red de poder. Sí, y énfasis en red de poder, ¿no? Y esto también explica por qué, bueno, las discusiones sobre el lenguaje, cuando hablamos de todos o todes, por ejemplo, siempre son tan intensas, ¿no? Y tan controversiales. No es porque la gente se pelee por una letra, por una tilde, por la E, en este caso, por la X, sino que se pelea por lo que estas letras representan. Claro, y eso se ve cuando alguien se enoja por el lenguaje inclusivo o porque alguien dice les alumnes, no se está enojando porque es el fanático número uno de la gramática prescriptivista. Tal cual. Por ahí lo usa como excusa,
pero en realidad lo que se está discutiendo es una visión del mundo. Exactamente, Va mucho es más allá. una realidad que va mucho más allá. Exacto, eso que vos Claro. decís. Y eso también pasa con, bueno, con las variedades de español, ¿no? Otra cosa también, una discusión también relacionada con el lenguaje. Las variedades de español me refiero, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste, porque yo sí, que dicen, bueno, en España se habla un mejor español, ¿no? O por ahí escuchaste lo contrario. O en Buenos Aires se habla un español más claro, ¿viste? Porque el porteño es más claro comparado con otras provincias de la Argentina. Bueno, eso es algo, otro tema que también relacionado con la glotopolítica que se denomina mercado lingüístico. Sí, el mercado lingüístico es como si hubiera un ranking invisible de acentos y dialectos donde algunos valen más que otros. Claro. Y no es casualidad, es el resultado de procesos históricos y coloniales que jerarquizan las formas de hablar. Tal cual, es como, bueno, España primero, Argentina segundo. No, segundo está Francia, pero bueno, no pasa nada. Ah, Bueno, y esta diferencia se amplifica con las redes sociales, ¿no? Las personas usan el lenguaje hoy en día en las redes sociales para posicionarse, para mostrarse quiénes son, de dónde vienen, qué piensan también. Por ejemplo, en Twitter o en X, ahora, TikTok o Instagram, la forma en la que escribís, por ejemplo, si usas lenguaje inclusivo o no, si pones vos, si escribís con tú, si mezclas el español con el inglés, dice tanto de vos como lo que estás escribiendo. claro, y así es también como se forman estas discusiones que estuvimos hablando, Ujú, de si un lenguaje es superior, de si algo es válido o no. tal cual. Por ponerlo de otra forma, las redes se convirtieron en un laboratorio glotopolítico gigante. Uy, me encanta. Laboratorio glotopolítico gigante. Es que sí, Se ven en las redes sociales las tensiones entre lo correcto y lo popular, entre lo institucional y lo espontáneo. tal cual. Y también notamos cómo el lenguaje se adapta, ¿no? Se adapta, muta, responde. Por ejemplo, las palabras nuevas ahora que se dice cringe. Me da cringe, ¿no? Cringe. Shipear, stalkear. Bueno, entran en el habla cotidiana sin pasar por ninguna academia, ¿no? Como que saltean a la RAE y simplemente porque la gente las usa y las hace suyas. Claro, y acá volvemos a lo que dije antes de lo espontáneo, porque Ujú, demuestra que las lenguas están vivas, que cambian con nosotros. tal cual. Usar cierta palabra que viene de otro idioma, incluso gente que dice ser prescriptivista inconscientemente está utilizando, o incluso conscientemente puede ser, o términos inventados ahora en tiempos modernos, Ujú. o inconscientemente la manera en la que cambió el español. No está hablando como si fuera del siglo XVI. Tal cual. Eran Don Quijote de repente. Y bueno, hay, por así decirlo, un tironeo constante entre quienes quieren regular las lenguas y quienes las usan libremente. Hoy Dante estás tirando un facto tras otro, porque esa palabra también, el hecho del tironeo, todo eso es un tironeo de poder puro, ¿no? Por la política, porque al final controlar el lenguaje es una manera de controlar el pensamiento entre estas personas, este tironeo que vos decís entre quienes quieren regular la lengua y entre quienes la quieren usar libremente. Como te digo, esto me hace acordar también, no sé si leíste la novela de George Orwell de 1984. Bueno, hay una Sí, frase que acá me escribí que va perfecto con esto, que dice, escucha, si el lenguaje se empobrece, también se empobrece la capacidad de pensar. Por eso la glotopolítica se relaciona con esto y por eso la glotopolítica no es solo una teoría académica. y bueno, ya que estoy con las frases, cierro con una más. Y es que hay que entender que el lenguaje no solo comunica, sino que también construye identidad. Y cada vez que lo usamos, tomamos posición, aunque no lo digamos explícitamente. Tenés que cerrar el estadio. Me encantó. Bueno, y aunque me cuesta, me duele, pero vamos a tener que cerrar el episodio. Yo me pasaría hablando de esto, ¿no? Lo haría de 30 minutos. Pero ahora tenemos que cerrar el episodio y siempre tenemos una pregunta para ustedes, como para no perder la costumbre. Y me gustaría preguntarles, como para que reflexionen en sus casas. ¿Cambió la perspectiva que ustedes tenían ante el lenguaje antes de escuchar este episodio? ¿Siguen pensando lo mismo ahora que la glotopolítica entró a sus vidas? ¿Con qué otros temas vistos en el año relacionarían la glotopolítica, siendo que al principio lo vinculamos con como tres? Y dejamos la pregunta más importante para el final. ¿Se dieron cuenta que en este episodio no mencionamos el ejemplo de Pepsi en China ni hablamos de los Simpsons? Vamos mejorando, Dante, bien. Es el tono del episodio, pero bueno, ya con esto nos despedimos.
Muchas gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Somos la Legión de Traductores, un podcast donde las clases de traducción cobramos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau, chau. Chao.